Es todo suyo. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Me presento, mi nombre es Cristian Fernán Muñoz Muñoz. Yo soy docente del programa de psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Ahí llevo pues alrededor de 9 años trabajando con Uniminuto. Soy el líder del grupo de investigación Educación, Sujeto y Cultura de Uniminuto Pereira. Es un grupo que está clasificado en categoría C. Este año pues quedó categorizado en esa categoría y soy líder del grupo el semillero de investigación de estrés laboral. Sí, bueno, la idea de hoy, bueno, como formación, soy candidato a doctor en educación de la Universidad Católica de Manizales y de la Universidad de Baja California en México. Soy magíster en educación, especialista en técnicas y herramientas de investigación social, especialista en epistemologías del sur, especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo y tengo estudios de psicología, filosofía y teología. ¿Listo? El objetivo de este rato que vamos a compartir, pues es generar un espacio de reflexión, un espacio de capacitación frente a lo que tiene que ver con la búsqueda de herramientas, perdón, de artículos y de material científico para nuestras investigaciones. Como bien, pues, entiendo, ustedes son estudiantes participantes de semilleros de investigación, entonces pues la idea es focalizarlo todo pues hacia ese objetivo, y es que ustedes puedan enriquecer sus trabajos de investigación con una buena búsqueda bibliográfica, ¿sí? Bueno, la idea de la jornada entonces pues es como tener dos momentos en la investigación, en la capacitación, perdón. Un primer momento sobre los aspectos, digámoslo, eh, investigativos, epistemológicos de la búsqueda de información. Un segundo momento sobre lo metodológico y un tercer momento donde vamos a ir a mirar pues algunos elementos de búsqueda, ¿cierto? Esos son como tres momentos, mejor más que dos, tres momentos donde vamos a visualizar cómo podemos hacer una buena búsqueda para nuestros proyectos de investigación. ¿Listo? Yo voy a utilizar hoy una metodología pues muy modo conferencia. Si ustedes tienen alguna duda, alguna intervención, no duden en abrir el micrófono e interrumpir. Profe, no entendí esto, profe, acláreme esto, y entonces a partir de ahí, pues podemos como dialogar. ¿Listo? No, o si levantan la mano en la plataforma, dale, también es como otro medio. ¿Listo? Bien, entonces, pues siendo así, vamos entonces a empezar con lo que nos atañe, con lo que vamos a profundizar en la tarde de hoy, que es el tema de búsqueda de la información, búsqueda bibliográfica de la información para nuestros proyectos. Yo voy a partir, ¿me confirman si ven la pantalla ahí? Sí, señor. Ok, bueno, voy a partir de un elemento que, pues como investigadores, siempre nosotros tenemos en la elaboración de un proyecto de investigación. Todo proyecto de investigación, pues siempre tiene guardado en sí una lógica investigativa, y esa lógica investigativa, pues es la que nos permite a nosotros ir descubriendo hacia dónde nos dirigimos, ¿cierto? Ir teniendo como muy presente la información que vamos a recopilar. Recuerden que cuando nosotros actuamos como investigadores, pues el quehacer del investigador, pues es tratar de leer la realidad. Leer la realidad es comprenderla, entenderla, apropiarla. Todo proyecto de investigación pues tiene una finalidad, y es que pues nos volvamos científicos, y que a partir de esa comprensión de la realidad pues nosotros podamos dominarla, podamos manejarla y podamos anticiparnos, ¿no? Ya decía en la Edad Moderna el filósofo Luke, decía que pues hacer ciencia pues era extraer las leyes de la naturaleza, ¿cierto? Y precisamente cuando nosotros hacemos los proyectos de investigación,
pues lo que queremos hacer es eso, ¿no? Es comprender, es entender, es apropiar, pues lo que la naturaleza tiene como una ley. Es poder entender eso que gira alrededor de un fenómeno, de lo que gira alrededor de nuestro interés investigativo, ¿cierto? Por eso todo proyecto de investigación siempre empieza con un tema, ¿no? Siempre empieza con una categoría de investigación, ¿sí? Algunos en investigación cuantitativa lo llamarán la variable, ¿sí? Pero siempre empezamos en todo proyecto investigativo con esta realidad, ¿cierto? Con entender una categoría, una variable de la realidad. Yo miro la realidad y la realidad es constante. Yo veo un salón de clase, pero en algún momento digo, quiero mirar cuál es el nivel de inteligencia emocional de estas personas que están en este salón de clase. Y quiero no solo mirar la inteligencia emocional de estas personas, sino que quiero hacer un elemento relacional con el rendimiento escolar. Y entonces me surge a mí un proyecto de investigación. Voy a mirar cómo la inteligencia emocional se correlaciona con el rendimiento escolar, ¿cierto? Entonces el punto de partida de todos nosotros como investigadores, querer entender lo que pasa en la realidad en la que observamos, ¿cierto? De hecho, muchos investigadores han hecho investigaciones es de sus propias realidades, ¿no? Queriendo entender lo que pasa dentro de sí. Ya decía Nietzsche que el conocimiento tiene algo muy alto de visceral, ¿cierto? Entonces, esta lógica de investigación que parte de una categoría, después nosotros la ponemos en un título, ¿no? Y entonces en el título vamos delimitando la población, vamos delimitando lo que queremos hacer. Y ese título nos va llevando a nosotros a trazarnos una pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, cuando yo me enfrento a la realidad, cuando yo quiero acercarme al fenómeno de investigación, pues entonces digo, yo quiero mirar la inteligencia emocional en relación con el rendimiento escolar y entonces me pregunto, ¿cuál es la relación que tiene la inteligencia emocional con el rendimiento escolar? Y lo voy poniendo allí en una población. Entonces digo, en estudiantes de grado quinto de una institución educativa del municipio de Pereira, de la ciudad de Pereira, ¿cierto? Y entonces empiezo a armar el esqueleto de la investigación, ¿sí? Y yo empiezo esta capacitación de hoy desde esta lógica para que podamos entender dónde se encuadra la búsqueda de información, ¿no? Y es bueno, cuando yo como investigador voy a buscar información, cuando me voy a enfrentar a unos buscadores de información científica, pues entonces tengo que tener detrás de esa búsqueda toda una lógica investigativa, porque si no voy a cometer muchos errores, ¿sí? En la búsqueda, en la selección de las revistas, en la selección de las categorías a las cuales me voy a confrontar. ¿Listo? Ese es el punto inicial, el punto de partida. Entonces, yo, como investigador, armo mi pregunta de investigación cuestionando ese fenómeno, cuestionando esa realidad que está frente a mí. Y a partir de ahí, entonces, se elabora el objetivo de la investigación. ¿Listo? Entonces yo digo, identificar la relación que tiene la inteligencia emocional y la resiliencia y el rendimiento escolar en estudiantes, y arranco con mi investigación. Eso es lo que uno normalmente hace al iniciar una investigación, y es armar el esqueleto de la investigación. ¿Listo? Lo que me permite a mí entender lo que está pasando. ¿Bien? Bien, a partir de esto, a partir de esta realidad, entonces el investigador debe de responder, debe dar respuesta a aquello que se está preguntando, ¿cierto? Es decir, debe empezar a hacer los acercamientos que nosotros necesitamos para poder entender la realidad que queremos investigar. Bien, bueno, entonces esto nos lleva a nosotros, teniendo este esqueleto, nos lleva a empezar a indagar en lo que nosotros conocemos como el estado del arte, ¿cierto? Y entonces aquí es donde nosotros caemos, donde nosotros empezamos
a darle respuesta a esa pregunta de investigación. Y es, como investigador que quiero entender una realidad X que está frente a mí, necesito establecer, necesito preocuparme, necesito entender cómo otros investigadores han venido trabajando este tema, ¿cierto? Es decir, yo lo que voy a hacer en un proyecto de investigación no lo voy a hacer de cero, ¿sí? Ya decía por allá algún profeta, creo que era un filósofo, nada nuevo hay bajo el sol, ¿cierto? Es decir, cuando uno emprende un proyecto de investigación, pues hay que tener muy presente que hay otros que han hablado sobre el tema, ¿cierto? Desde una categoría, desde la otra o desde las mismas categorías que yo voy a abordar. Y por eso es muy importante que nosotros empecemos a responder la pregunta de investigación desde lo que otros han dado respuesta. Porque a partir de ahí es donde yo establezco el estado del arte, es decir, cómo está la cuestión en la actualidad, cómo se está entendiendo el problema. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de inteligencia emocional, y yo digo, quiero entender qué han, qué han entendido otros desde este problema mío, desde el problema de la inteligencia emocional. ¿Cómo otras personas han dicho, mira, la inteligencia emocional responde o no responde al rendimiento académico? ¿Cierto? Por poner el ejemplo que vengo dándoles desde un principio y que podría ser otro, ¿cierto? Entonces el estado del arte me permite a mí comprender desde los otros investigadores cómo está la cuestión, cómo está mi problema de investigación en la actualidad, ¿cierto? Recuerden que aquí lo que hacemos con la pregunta es problematizar, generar el problema de investigación, ¿sí? Y entonces a partir de ese problema yo empiezo a establecer esto que llamamos el estado del arte. Y esto es fundamental porque yo me puedo encontrar aquí personas, autores que ya hayan encontrado lo que yo estoy buscando. Y entonces yo diga, bueno, no necesito volver a decir lo que otros han dicho. O tal vez me voy a dar cuenta de cosas que ellos no han dicho y que yo quiero descubrir. Y es entonces donde hablamos lo que llamaba algún autor los vacíos de investigación. ¿Listo? ¿Cómo voy a encontrar el vacío de investigación en mi investigación? Y entonces a partir de esta revisión de la literatura, empiezo ya a engordar mi justificación, empiezo a justificar mi planteamiento del problema y empiezo a establecer de manera sistemática todos los antecedentes de mi investigación. Es decir, empiezo a ponerle piso a todo un proyecto de investigación, a toda una pregunta que nació de una categoría que estoy observando de la realidad y empiezo entonces a darle respuesta a mi proyecto, a mi pregunta, ¿cierto? Por eso a veces ustedes pueden ver que hay gente que participa haciendo ponencias cuando ni siquiera ha aplicado instrumentos de investigación, ¿cierto? Y uno dice, pero entonces, ¿qué resultados hay? Aquí ya hay resultados cuando uno hace el estado del arte. Yo actualmente con la universidad estoy haciendo un proyecto de investigación que se llama, estamos identificando los riesgos psicosociales de los vendedores ambulantes de la Plaza de Bolívar en Pereira. Y allí, pues nosotros apenas estamos aplicando instrumentos, ya los aplicamos, los estamos analizando, pero, pero ya hemos hecho ponencias con el proyecto mostrando resultados de antecedentes del estado del arte, porque me lo permite la investigación, porque voy mostrando cómo en Colombia apenas hay 5 investigaciones sobre los riesgos psicosociales de los vendedores ambulantes, ¿cierto? Y entonces ya tengo unos primeros resultados, incluso sin ir al campo, incluso sin haber aplicado los instrumentos, ¿cierto? Entonces, por eso el valor del estado del arte es fundamental, porque teniendo un buen estado del arte, yo logro entender mejor la problemática, logro encontrar los vacíos de investigación y por lo tanto cuando yo vaya a hacer la discusión de mi investigación, pues entonces va a ser una discusión muy rica, ¿cierto? Si ustedes observan acá, esto que vamos a hacer está entre el antes, hay un durante y hay un después. Es decir,
el hecho de tener una capacitación sobre búsqueda de información no es algo técnico, ¿cierto? Y si ustedes observan, yo no empecé por la parte técnica. Vamos a buscar, vámonos a Scopus, vámonos a Publons, vámonos a Google Académico. No, empezamos a hacer un ejercicio desde lo epistemológico de la investigación. ¿Por qué? Porque es que si yo entiendo que el buscar la información, es decir, el establecer el durante, el estado del arte, me va a permitir a mí hacia atrás justificar mejor el problema de investigación, porque voy a encontrar los vacíos que hay en investigación y a la vez me va a permitir posteriormente, después, hacer una muy buena discusión, ¿cierto? Cuando ustedes hacen las conclusiones y la discusión de su proyecto de investigación no se hace desde la nada, se hace precisamente en comparar lo que usted encuentra con el estado del arte, con las investigaciones antecedentes. Entonces miren que lo que vamos a hacer en el ejercicio práctico, pues tiene un fundamento epistemológico muy fuerte en los proyectos de investigación, y es que podamos nosotros establecer los antecedentes y a partir de los antecedentes establecer el estado del arte y a partir del estado del arte encontrar los vacíos de investigación desde las categorías que yo quiero encontrar. Y por eso entonces hacer esta búsqueda de la información se hace una tarea supremamente importante porque me permite a mí saber elegir muy bien las fuentes de la información. Ojo con esto porque nos vamos a encontrar en la búsqueda, nos vamos a encontrar con algo muy, muy importante y muy delicado, y es en el mar, ¿cierto? En el mar de información en el que nos encontramos, pues hay mucha información, ¿cierto? En la actualidad hay tanta información de revistas científicas, pseudocientíficas, que se vuelven complejas, ¿cierto? De hecho, hay una serie, por ejemplo, de revistas predadoras que publican cuanto artículo, entre comillas, me disculpan la palabra, basura, ¿cierto? Y uno como investigador a veces le llegan a los correos, a mí por semana me están llegando 2 o 3 invitaciones a publicar en revistas, pero cuando uno va y las revisa, son puras revistas piratas, depredadoras, copias de revistas originales. Entonces, es muy importante uno saber cuáles son esas fuentes de la información desde donde vamos a mirar. ¿Sí? Por eso hay que tener muy claro cuál es el fundamento epistemológico, cuál es el fundamento investigativo de realizar una búsqueda de información, ¿cierto? No es simplemente ir a buscar en unos buscadores X o Y o colocar en Google la categoría que quiero buscar y la población que quiero buscar, sino que tengo que también tener un cierto conocimiento de dónde voy a beber. Porque si voy a beber, por eso el nombre de fuente, si mi fuente va a ser una fuente no confiable, entonces mi investigación va a tener unas fuentes no confiables. Por lo tanto, voy a perder mi tiempo como investigador y lo que voy a decir va a tener muy poco de ciencia, ¿sí? Hay en investigación ahora un concepto que se está manejando y es el concepto de minería de datos. ¿En qué consiste la minería de datos? En que la Big Data, en toda la información que existe, pues nosotros como investigadores cogemos la lupa y empezamos a cavar para recolectar los datos que nos van a servir a nuestra investigación, ¿cierto? Y por eso tenemos que tener muy claro cuáles son las fuentes de las cuales vamos a beber, porque esas fuentes son las que nos van a permitir establecer a nosotros un estado del arte que tenga unos fundamentos y unos criterios científicos muy, 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 muy claros, ¿cierto? Para eso pues ustedes saben que la ciencia va también haciendo un ejercicio metacognitivo, metacientífico, por decirlo, y existe todo algo que se conoce como la cienciometría, ¿cierto? Y es la medición de la ciencia, ¿cierto? Y digamos que la ciencia en su tarea sistemática de poder comprender como cuáles son los
cuáles son los artículos con mayor valor científico. Entonces ha establecido, y ustedes empiezan a escuchar por ahí a sus profesores de investigación que dicen, hay artículos Q1, hay artículos Q2, hay artículos Q3 y hay artículos Q4, ¿cierto? O, o ustedes van a escuchar, por ejemplo, el Ministerio de Ciencias, en MinCiencias, que se habla de artículos A1, de artículos A, de artículos B, de artículos C y de artículos D, ¿cierto? Es una escala de clasificación que las, digamos, las entidades que están a cargo de la cienciometría o de hacer niveles de cientificidad por el rigor que tienen, pues va clasificando, ¿cierto? Por qué les digo esto? Porque estos artículos que ustedes vamos a mirar ahora, Q2, Q3, Q4, A, B, C, pues digamos que tienen un proceso de validación científico, ¿sí? Es decir, cuando usted escucha a su profesor allá en la universidad cooperativa y le dice, el profesor tal publicó en Q1, quiere decir que ese profesor ha hecho un producto de investigación que ha pasado por un proceso de validación de la comunidad científica muy fuerte. Normalmente pasa por unos evaluadores de editoriales, pasa por algo que se conoce como evaluadores ciegos, donde un experto evalúa el artículo del profesor y el evaluador no conoce quién es el profesor, ni el profesor conoce quién es el evaluador. Por eso se llama par ciego y son dos pares y le dicen, mire, su artículo sirve, su artículo no sirve. Y hay muy pocas revistas Q1 o A1, ¿sí? Eso ahora se los voy a mostrar, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque no es lo mismo cuando yo estoy haciendo una búsqueda de información que yo encuentre un artículo sobre inteligencia emocional en una revista Q1 a que lo encuentre en una revista que no tiene ninguna categoría, ¿cierto? Y ya vamos a hacer un ejercicio con eso. ¿Por qué? Porque el proceso de validación científico de las revistas vienen validadas por estas categorizaciones, ¿sí? Alguno dirá, y nos pasa a veces a los investigadores, alguno dirá, ah, no, es que eso también se mueve allí, pues un aspecto muy demandante y un aspecto muy de mafias, y entonces solo publican los mismos en la misma, y puede pasar, ¿cierto? Pero digamos lo que se ha establecido hasta ahora para poder medir cuándo una publicación es científica o cuándo no es científica, o cuándo su rigor científico es tan alto que merece ser reconocido como un Q1 o un A1, ¿cierto? Entonces, para que lo vayamos entendiendo un poco en la práctica, voy a mostrarles aquí. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Ok. Entonces, voy a mostrarles nada más aquí en esto que se llama Publindex, que es la indexación de las revistas en Colombia. Entonces, él aquí nos muestra una clasificación. Mira, en Colombia solo hay 7 revistas en A1, 17 en A2, 114 en B y 149 en C. Entonces, mira, si ustedes entran, ahí van a encontrar las revistas que son A1, ¿sí? Revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes, Colombia Internacional de la Universidad de los Andes, Historia Crítica de los Andes, Estudios de Literatura de la Universidad de Antioquia, Análisis Político de la Universidad Nacional de Colombia, Profile de la Universidad Nacional y Kepe de la Universidad de Caldas. Entonces, mire que son solo 7 revistas que está en el top y entonces ahí nos manda, por ejemplo, a la revista, vamos a mirarla. Los artículos que están aquí son artículos que tienen una gran trayectoria. Entonces, miren, aquí nos vamos, si ustedes observan, revista de estudios sociales, Q1. Entonces, si yo le doy clic ahí, me va a mandar a Scopus y me va a decir todo el historial de la revista. ¿Sí? Mira, lleva en Q3, estás en Q3, 2021 está en Q3, estuvo en Q4, estuvo en Q1 por allá en el 2016. Está en Q1, pero en historia, miren, en el factor de historia. Está en varios campos de investigación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esto?
¿Por qué les muestro esto? Porque entonces los artículos que usted encuentre acá, pues normalmente van a ser artículos que son revisados por expertos y que si usted encuentra aquí la categoría de investigación que usted está buscando, pues entonces va a tener un muy buen artículo, ¿cierto? Si usted mira en este número 81, son muy pocos artículos, 1, 2, 3, 4, 5, son 6 artículos nada más en ese número de la revista. Es decir, son revistas que tienen una producción, que tienen una recepción de artículos alta, pero que solo publican, digamos, lo más purificado, por decirlo así, lo más científico que logran establecer. ¿Listo? Entonces, ahí pueden ustedes buscar Publindex y ahí pueden encontrar las revistas de acuerdo a la categoría y de acuerdo como a la temática, y ahí está también el enlace. ¿Listo? Bien. Esto entonces, haciéndole un paréntesis aquí en este proceso que tienen las revistas de clasificarlas, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Y vuelvo y lo digo, porque en el proceso de revisión de la literatura, pues yo tengo que tener presente qué tipo de literatura hay, ¿sí? Por ejemplo, a veces utilizamos, y puede ser que en sus semilleros se los hayan puesto a hacer artículos o yo se los pongo a hacer en mi semillero, yo les pongo a hacer artículos de revisión científica, ¿sí? Y entonces los resultados, ellos hacen un artículo solo con el estado del arte. Pero hay momentos en que yo les delimito, mire, solo vamos a buscar artículos Scopus o Web of the Science, ¿sí? Solo en esas dos bases de datos para que sepamos que es de lo más escogido que hay en el mercado, ¿cierto? O en el mercado, por decirlo así, en el campo científico, ¿sí? En el mar de datos que existe a nivel científico en las revistas, ¿cierto? Entonces, importante pues tenerlo en cuenta para saber cuándo uno va a elegir una u otra. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, por ahora en el chat, Cristian, no tenemos. Ah, bueno, tenemos No, a Natalia Soto Molina, levantó la mano. Ella es nuestra jefe y líder del sistema de información bibliográfico. Y una vez aprovecho también para darle un saludo especial a Andrés Felipe, ¿sí? Felipe Andrés Gómez, que es también nuestro líder en investigaciones regional. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí con nosotros. Bienvenido a Semilleros de Investigación, a esta quinta jornada. gracias, Judy. Doctora Natalia, buenas tardes. Muchas gracias, profe Cristian, y me puede dejar en Natalia porque aquí el doctor es usted. Dale. Profe, le quería hacer una pregunta bajo los parámetros de mi ignorancia, porque hay un tema que en el nivel de las bibliotecas de educación superior viene cobrando interés y es el tema de los repositorios institucionales. Sabemos que ahí pues no estamos publicando, bueno, publicamos en revistas institucionales de las distintas universidades que posiblemente están ya con un ranking o con un reconocimiento en Publindex o en alguno de estos índices, digámoslo así. Pero, por ejemplo, los repositorios, diferente a las revistas institucionales que tengamos en la universidad, pues tienen publicaciones de nuestros estudiantes y profesores. La pregunta ahí es, pues no estamos en un ranking, no estamos como MinCiencias en unas valoraciones de A1, A, B, C o D, pero los repositorios normalmente publican información que viene de unos procesos académicos o de investigación, sea un trabajo de grado donde un asesor, un experto, o sea un proceso de investigación donde un estudiante estuvo también de la mano de un investigador haciendo, como mencionaba usted ahorita, de pronto un estado del arte o ayudando a construir un proceso de investigación. No sé de su parte, y aquí es un concepto más de suyo como investigador, cómo valorar esos repositorios que también se incluyen en ranking, que tienen visibilidad en algunos cosechadores, pero que de alguna manera pues todavía no tienen reconocimiento. ¿Y qué opinión le merece a usted de pronto ese tema de los repositorios en el marco de las investigaciones? ¿Son válidos, no son válidos? O, por ejemplo, solamente, lo estoy diciendo bajo la ignorancia porque su recomendación aquí es muy importante y nos sirve también a personas del sistema de bibliotecas que estamos aquí, y es como también ofrecemos ese servicio de manera correcta y no lleno pues como ¿cómo lo dijéramos? No sé, pues de cosas que no son,
Es decir, el repositorio, ¿qué validez le merece a usted? O puede llegar solamente hasta decir que en la valoración de un estado del arte puede ser fundamental, pero no en sus resultados de investigación. Le agradezco ahí de pronto un poquito su percepción más que decirle qué es, ¿cierto? Sí, sí, Natalia, mira que hay una cuestión muy importante, y es que cuando uno habla del estado del arte, el estado del arte no solamente condensa las publicaciones clasificadas, ¿cierto? Ya el ejercicio que voy haciendo es que de aquí voy bajando como a dónde más podemos encontrarlo. Para responderle concretamente a la pregunta los repositorios juegan un papel muy importante, supremamente importante en el establecimiento de un estado del arte. Digamos que pues cuando ya uno hace investigación, pues que quiere hacer el estado del arte de una manera muy concreta y muy exhausta, más que concreta, exhausta, los repositorios allí juegan un papel muy importante, ¿cierto? Porque los repositorios, lo que van haciendo es construyendo, es jalonando, por decirlo así, las categorías de investigación, ¿cierto? Porque si dijéramos, por ejemplo, que solamente en un estado del arte tuviese valor lo que es clasificado, entonces entraríamos en un sesgo muy grande, ¿cierto? Entraríamos en un sesgo investigativo y de estado del arte muy grande. El estado del arte, cuando uno lo hace, pues lo ideal es empezar con estas publicaciones que son clasificadas, pero a partir de ahí es muy importante ir haciendo un proceso de deductivo, ¿sí? De lo más amplio hacia lo más concreto, y eso nos lleva al final hasta los repositorios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando hacemos el estado del arte, pues la información, por ejemplo, local, recuerden que cuando hacemos el estado del arte, pues buscamos investigaciones de tipo internacional, buscamos investigaciones de orden nacional, pero también buscamos investigaciones de orden regional, ¿cierto? Y aquí, digámoslo, en estas instancias los repositorios juegan un papel muy importante, ¿cierto? Y precisamente por eso en los procesos de autoevaluación y en los procesos de evaluación de los pares académicos, los repositorios juegan un papel muy importante, porque se van convirtiendo en el capital intelectual de los programas, ¿cierto? Entonces, incluso uno como par con ACES, cuando uno va, bueno, ¿qué hay en los repositorios que produjeron estos 7 años, ¿cierto? Y entonces cuando uno mira los repositorios y ve que encuentra 60 tesis de grado subidas y que de esas 60, pues, vienen trabajando una temática, entonces es el capital intelectual que construimos las universidades, ¿cierto? Entonces, para responderle concretamente, juegan un papel muy importante en el estado del arte, porque nos permiten a nosotros ir a lo mínimo, ¿cierto? Las publicaciones científicas surgen precisamente de esas investigaciones. Entonces, con lo que llevo hasta el momento, pues no lo he desconocido, si lo vamos a mirar ahorita, cómo juegan un papel allí para poder establecer el estado del arte. Entonces, son supremamente valiosas tanto para las instituciones, para los programas y para un proyecto de investigación, pues también. Yo te comento, por ejemplo, ahora en el semillero con, con un grupo de estudiantes, mi tema de investigación central es el estrés laboral, el síndrome de burnout. Más que el estrés laboral, el síndrome de burnout. El síndrome de burnout, y hay unos estudiantes que están haciendo una investigación, un estado del arte del síndrome de burnout en Colombia, ¿cierto? Entonces, ellos cogieron primero todos los artículos y están clasificados por categorías, y después cogieron todas las tesis de doctorado, de maestría y de pregrados. Entonces, se abre como todo un panorama así muy amplio para uno decir, por ejemplo, en Colombia el estado del arte del síndrome de burnout está. Entonces, amplía el espectro de investigación y va mostrando cómo se va creciendo la investigación de una temática específica. Entonces, juegan un papel supremamente importante. Entonces, para todos, por ejemplo, en el semillero, siempre buscar
los repositorios es fundamental. ¿Listo? Bien. Gracias, profe. Vale. ¿Hay alguna otra intervención o continuamos? No, ahí seguimos. Bueno, entonces, en esto que venimos trabajando, esto es como lo primero pues, que uno debe mirar y es, bueno, cómo están clasificadas las revistas, cómo el Ministerio de Ciencia clasifica las fuentes de información científica y a partir de ahí, entonces nosotros empezamos a establecer nuestro estado del arte. Y ese estado del arte empieza a enriquecerse, como lo venimos diciendo y lo venimos armando desde lo internacional, lo nacional y lo regional. Es decir, voy haciendo minería de datos de todos aquellos elementos que tengan mi categoría, ¿cierto? Y a partir de ese descubrir de los artículos, entonces yo empiezo a mirar las tendencias, empiezo a mirar los vacíos, empiezo a encontrar los elementos comunes en los procesos de investigación. ¿Listo? Entonces, podemos decir que acá tenemos una primera fuente de información, que es lo que nosotros llamamos los artículos en revistas clasificadas. ¿Listo? Y ese es el proceso que les estoy mencionando de cómo se va construyendo la ciencia, de cómo la cienciometría se va estructurando a partir de unos parámetros. ¿Listo? Pero también encontramos nosotros, y cuando estemos viendo la revisión, vamos a encontrar toda una serie de artículos en revistas no clasificadas. Entonces ustedes van a encontrar lenguajes dentro de la investigación que dicen, esta revista está indexada pero no está clasificada, ¿sí? Es decir, revistas que dentro de los parámetros de clasificación no está ninguna, pero que está indexada en muchas bases de datos, ¿sí? Voy a mostrarles, por ejemplo, una. Mira, hay una revista, por ejemplo, Redipe Revista. Si ustedes observan esta revista no está clasificada. Estuvo clasificada hasta el año pasado, pero mire en todas las bases de datos dónde está. Latindes, DOAC, Eriplu, Dialnet, Redi, ROA, Mendeley. Una cantidad de indexadores, es decir, de bases de datos donde se guardan estos artículos y donde se comparten a toda la comunidad académica. Entonces, todos estos artículos que ustedes ven aquí, todos estos artículos aparecen en todas estas bases de datos, ¿sí? Los artículos que publica la revista te van para estas bases de datos o para los indexadores, ¿cierto? Y entonces eso le va dando cierta visibilidad a lo que una persona hace en investigación, ¿cierto? A lo que una persona está construyendo, ¿listo? Y me permite a mí entonces también tener toda una serie de acercamientos a esa categoría que yo he elegido en la investigación. Entonces, ojo, miren cómo vamos haciendo el ejercicio hay una serie de revistas de fuentes de información que MinCiencias, que Scopus, que Web of the Science, pues ha clasificado como muy científica, como de artículos con mucha fuerza, artículos con unos procesos científicos de validación muy, muy altos, pero también hay unos artículos que están en revistas no clasificadas, pero sí en revistas indexadas. Entonces, usted puede decir, profe, entonces ¿los puedo usar o no los puedo usar? Claro, pueden usarse, ¿sí? Y también depende mucho de la naturaleza de las investigaciones que estemos haciendo, porque nos va a pasar que hay investigaciones donde nosotros vamos a encontrar muy poca información, ¿cierto? Donde solamente hay 2, 3, 4, 5 artículos y entonces no puedo hacer un estado del arte con tan poquito, o no puedo decir, mire, es que el fundamento de los antecedentes de esta investigación es con tan pocos elementos, ¿cierto? Entonces es cuando yo empiezo a abrir el espectro de investigación y empiezo a decir, mire, vamos a basarnos también en revistas no clasificadas, pero sí que estén indexadas. ¿Listo? Bien. Y
viene un tercer elemento, que es el que ahora mencionaba Natalia, y es el de las tesis de grados, ¿sí? Las tesis de pregrado, o no se llaman tesis de pregrado, sino los trabajos de pregrado, los trabajos de pregrado, los trabajos de posgrados, maestrías y especializaciones, y de doctorados, ¿cierto? Entonces, esto los encontramos nosotros normalmente en los repositorios institucionales, que juegan un papel muy valioso, ¿cierto? Y que van mostrando también tendencias en el estado del arte. Por ejemplo, a veces uno encuentra en los repositorios institucionales en una universidad y encuentra, por ejemplo, todos trabajando el tema del estrés, y uno mira en ese repositorio y 20 tesis de pregrado sobre el estrés. Entonces uno dice, esa universidad es muy fuerte en el tema del estrés, debe tener un investigador cuya línea de investigación es el estrés, ¿cierto? Miren cómo nos sirve, por ejemplo, un ejercicio. Cuando yo estuve haciendo el estado del arte en el doctorado, pues era buscar también quiénes eran los expertos en un tema, y eso lo va mostrando los repositorios también, porque los repositorios muestran una línea, ¿no? Miren cómo en el 2020, en el 2021, casi todos los trabajos de pregrado se eligieron por una línea, por la inteligencia emocional, por el estrés, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y entonces uno sabe que ahí debe de haber un experto, ¿cierto? Y entonces lo mismo les contaba yo que me pasó en el doctorado. Yo en mi tema del síndrome de Down encontré un experto en México, en la Universidad de Durango. Porque cuando uno mira el repositorio de la Universidad de Durango es súper rica en investigaciones sobre los repositorios, ¿cierto? Y encontramos aquí entonces también toda una serie de minerales, porque, siguiendo el lenguaje de minería de datos, de fuente de información muy valiosa que nos permite a nosotros también establecer unos antecedentes y un estado del arte. ¿Listo? Y por último, pues encontramos también nosotros otro tipo de publicaciones, ¿cierto? Ahí clasifican libros, folletos, clasifican también infografías, videos sobre el tema que le permiten a uno mirar cómo está el proceso de investigación en ese tema, ¿cierto? Entonces, cuando yo establezco el estado del arte, pues nosotros vamos mirando entonces cuáles son las fuentes de información. ¿Listo? Esta clasificación de fuentes es importante en la medida en que cuando yo voy a hacer la búsqueda de información, pues es muy importante que nosotros hagamos unos criterios, ¿sí? Unos criterios de búsqueda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, y esto concuerda con todo lo que les he dicho desde el principio, y es cuando yo hago una investigación vengo con una lógica, y esa lógica me va llevando a mí a responder una pregunta de investigación, y esa pregunta la respondo yo primeramente desde el establecimiento del estado del arte, ¿sí? Entonces, cuando yo ya me voy a ir a los buscadores científicos, tengo que tener muy claro qué es lo que voy a buscar, porque si yo no lo tengo claro, entonces voy a perder tiempo o voy a introducir artículos o trabajos de grado o publicaciones o información que no tiene que ver relativamente con lo que voy a hacer. Por eso, en los criterios de búsqueda es muy importante que nosotros tengamos en claro lo que se llaman los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, ¿cierto? Que son los que me, me limitan a mí, me delimitan hacia dónde me voy a buscar yo en la búsqueda, ¿sí? Hacia dónde me voy a orientar, perdón, en la búsqueda, ¿sí? Entonces yo puedo poner y decir, voy a hacer un estado del arte, por ejemplo, solo con artículos Scopus, ¿listo? Solo con Scopus. Y vamos a mirar, por ejemplo, un ejercicio. Yo me voy a Scopus y si yo pongo aquí burnout, inmediatamente ustedes pueden ver ahí que me salen 44.200 documentos. Yo podría hacer un estado del arte solo con eso, pero es muy importante que yo lo ponga aquí en mis criterios de inclusión. ¿Listo? Entonces yo puedo poner aquí criterios de inclusión, artículos científicos en Scopus. ¿Listo?
Y ese sería mi criterio de inclusión. Y podría poner otro criterio de exclusión. Podría poner criterio de exclusión, artículos en revistas no clasificadas. ¿Listo? Y sería muy válido hacerlo, ¿cierto? De hecho, cuando uno hace, por ejemplo, artículos de revisión, pues a veces uno solamente se limita a los Scopus, porque miren que aquí tengo 44.000 artículos que podría yo analizar para poder entender el fenómeno del burnout, ¿cierto? Listo. Entonces, lo que trato de decirles es, miren, no vayan a hacer la búsqueda de una manera, la palabra es a la loca, así, desproporcionada, no. Cuando ustedes vayan a hacer la búsqueda, por eso uno tiene que tener muy claro la lógica de investigación. ¿Cuáles son las categorías? Ah, mi categoría, entonces yo voy a buscar artículos que digan burnout, ¿cierto? Si yo solo me quedo con esa categoría, miren la locura que tengo, 44.000 artículos. Es decir, no me alcanzaría el año para leer 44.000 artículos, hacer un artículo, un estado del arte, ¿cierto? Entonces, yo lo voy delimitando. Yo lo puedo poner, artículos de burnout, pongámoslo en docentes. ¿Listo? Entonces, empiezo yo a generar criterios de inclusión. Entonces, en docentes, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, volvamos aquí a buscar burnout y agreguémosle otro campo y pongámosle teachers. Y entonces me busca, ya me lo redujo. Miren que ya me quedaron 2.634 artículos. ¿Ven? Entonces, ya este elemento que les estoy mencionando del principio es supremamente importante porque me permite a mí tener unos criterios de búsqueda y de selección de los artículos con los cuales voy a hacer el estado del arte. Porque si yo me voy a hacerlo así de una manera desaforada, sin unos límites, sin unos criterios, entonces me voy a encontrar con un mar de información que va a ser muy difícil analizarla. Por eso, esta lógica investigativa que yo estoy dando, que yo estoy pensando en mi proyecto, pues entonces yo tengo que aplicarla en la búsqueda, porque la búsqueda no puede ir descontextualizada, desarticulada de lo que es la lógica investigativa. Por eso yo pongo muy claramente las categorías y pongo muy claramente en dónde lo voy a buscar. Miren ustedes, por ejemplo, si yo estoy buscando solo en Scopus y encuentro 2.000 artículos con los criterios burnout y docentes, imagínense si yo me amplío a esto, a estas otras 4 categorías, a estas 4 fuentes de información, ¿cierto? Entonces la cantidad de artículos que tendría sería casi limitada, ¿cierto? Ahora, yo también, y esta es una recomendación a nivel de investigación cuando uno hace estados del arte, pues hay que hacer una delimitación en artículos de 5 años, ¿cierto? Entonces, criterio de exclusión, artículos mayores a 6 años de publicación, ¿cierto? Que es más o menos lo que dicen los expertos en estos temas, que es lo que se demora pues un artículo en perder actualidad. Y entonces yo ya vengo, si empiezo a mirar los años de publicación, ya eso me va a delimitar. Vamos a delimitarlo en los últimos 5 años y verá lo que me va a producir como criterio, ¿cierto? Entonces, miren que de 2.000 ya me pasaron a 1.235 documentos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le seleccioné este criterio de inclusión y de exclusión de 5 años y de años de publicación. ¿Listo? Entonces, yo ya puedo decir, listo, ya puedo hacer un estado del arte con 1.000 artículos o todavía son muchos. Sigo delimitando. Es necesario que delimite aún más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque analizar 1.235 artículos, pues todavía se vuelve complejo, ¿cierto? Entonces, yo ya puedo generar, ahora lo vamos a ver, esto se llama, en la búsqueda, se llama la ecuación de búsqueda, ¿cierto? Entonces, yo puedo colocar aquí primario.
y le voy a dar buscar. ¿Listo? Entonces, Burnout Teacher Primary, ya 340 artículos. ¿Bien? Entonces, hay Burnout en docentes de primaria, 340 artículos. Ahora, lo voy a delimitar a los últimos 5 años. ¿Listo? Entonces, vamos a limitarlo y me van a quedar únicamente, pongámosle aquí en los criterios de inclusión primaria. ¿Listo? Y me van a quedar únicamente 172 documentos. Mire, entonces, yo ya puedo ahí tener un número muy razonable para hacer un estado del arte. Y solamente estoy cogiendo una base de datos, que es la base de datos de Scopus, donde voy a encontrar solamente artículos de este primer grupo, ¿no? Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces, fuentes de información, hay muchas, y digamos lo que es como cuando uno establece el arte, uno mismo como investigador va estableciendo estos criterios de inclusión y de exclusión. Profe, ¿cómo elabora uno esos criterios de inclusión y de exclusión? De la misma necesidad que tiene la investigación. Miren, aquí yo en un minuto con mis estudiantes, ellos hacen en pregrado monografía bibliográfica. Profe, yo quiero hacer una investigación sobre violencia escolar. Listo, tenemos la categoría, válido. Profe, yo quiero mirar la violencia escolar y el rendimiento escolar. Listo, muy válido. Tenemos las dos categorías, las ponemos en criterios de inclusión. ¿Listo? Profe, pero yo empiezo a buscar y me encontré 3.000 artículos. Listo, entonces empezamos a hacer exclusión. Exclusión, artículos en inglés. Entonces excluimos artículos en inglés. Listo. ¿Por qué? Porque pues no manejamos la lengua y no tenemos el tiempo para hacerlo. ¿Listo? Listo. Entonces ya eso va dando como una delimitación, pero a la vez también un sesgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué más, profe? No, lo delimitamos y quitamos los de inglés y nos quedaron 500 artículos. Listo. Entonces vamos a limitarlo a artículos en Latinoamérica. Y entonces, profe, ahí ya nos quedaron solo 50, ¿cierto? Y entonces ahí, con esos 50, ya arman la monografía. Listo. Pero ¿son ellos mismos de acuerdo a la necesidad y a la lógica de investigación o es uno mismo como investigador que delimita, que genera los criterios de inclusión y de exclusión para que estas fuentes de la información, que son muy extensas, ¿cierto? Es una big data supremamente amplia, pues nosotros podamos hacer una minería de datos muy selectiva, ¿cierto? El ejemplo que ponen los investigadores con la minería a mí me parece muy, muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque usted cuando empieza a hacer un ejercicio de minería, usted encuentra muchos minerales, pero usted dice, no, yo vengo por tal mineral, vengo por el oro, vengo por la plata, y eso es lo que nosotros llamamos criterios de inclusión y de exclusión. Y eso lo tenemos que hacer nosotros en la búsqueda de información, ¿sí? Porque si nos vamos únicamente a hacer el ejercicio práctico de listo, profe, vamos a buscar artículos de burnout, vamos a buscar artículos de inteligencia emocional, se hace supremamente complejo y dispendioso y aburrido y tedioso y casi desmotivante, pues el ejercicio de las fuentes de información. ¿Listo? Entonces, voy a cerrar como esta primera parte con estos elementos. 1. La búsqueda de información viene en la lógica de un proyecto. 2. La búsqueda de información da respuesta inicial a una pregunta estableciendo el estado del arte. 3. Cuando voy a establecer un estado del arte, debo identificar cuáles son las fuentes de información. 4. Hay unas fuentes de información que son clasificadas, otras indexadas sin clasificación, otras en repositorios u otro tipo de publicaciones como libros o material informativo. 5. Cuando me voy a ir a hacer la búsqueda, debo tener muy claro los criterios de inclusión y de exclusión con que vamos a hacer la búsqueda. ¿Listo? Esa sería como la parte del sustento epistemológico, investigativo y metodológico cuando yo me voy a ir a hacer un estado del arte, una búsqueda de la información. De hecho, hay toda una metodología que se conoce como la metodología Prisma, que es para construir revisiones de bibliografía, para hacer estados del arte, y se centra mucho en que tengamos muy claro esas fuentes de esos criterios de inclusión y de exclusión para que cuando vayamos al ejercicio práctico
de las búsquedas, pues lo tengamos muy claro. ¿Listo? Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, duda, sugerencia? O si no, para que pasemos ya a mirar buscadores de información. ¿Listo? Profe, yo tengo una inquietud. Dale, Judy. Es que usted ahora mencionaba sobre el lenguaje inglés para búsqueda y recuperación de la información, ¿cierto? En esas referencias, por lo general, cuando uno está haciendo una investigación, o sí, el profesor casi siempre le dice, o el asesor le dice al estudiante que tienen que ser tantas en inglés y tantas en español. Pero ahora que lo escucho, usted dice, no, pues es que no domina la lengua inglesa, entonces, pues, ¿qué va a encontrar, cierto? Pero resulta que hay una controversia porque nosotros estamos tratando de que ellos, bueno, adquieran la competencia en el lenguaje inglés. Entonces, en ese caso, ¿qué se haría? Eso, Judy, sí, depende mucho de la organización de cada institución, ¿cierto? Por ejemplo, en Uniminuto en las monografías no lo requerimos, pero por ejemplo, en los doctorados, en el doctorado, yo no puedo dejar de lado ningún idioma, ¿cierto? Y menos el inglés porque, por ejemplo, mi tema de investigación, que es el burnout, el 80% de la información está en inglés. Entonces depende mucho del nivel académico de las instituciones. Entonces, cuando ya una institución dice, vamos a pedir elementos en inglés o incluso hay clases en inglés, eso ya es porque van teniendo un nivel más alto. Y ahí sí, yo diría que ustedes van teniendo unas exigencias muy, muy, muy pertinentes y muy altas, muy, muy oportunas, ¿no? Lo que pasa es que sí, eso es más de la organización interna. Lo ideal es que uno hiciera, y al menos en investigación, y por eso cuando uno va haciendo estudios que requieren más investigación, maestría y doctorado, pues sí se exige mucho más el inglés, ¿cierto? Porque si usted mira, por ejemplo, ahora el ejercicio que les estaba mostrando en Scopus, si yo hago la búsqueda en español, por ejemplo, ponía primaria en vez de primaria, no me van a aparecer la misma cantidad de artículos, me van a aparecer menos. Entonces, sí, conocer en especial el inglés, pues que se va volviendo como un idioma muy fuerte, porque pues las dos grandes bases de datos, Web of Science y Scopus, están en inglés, es fundamental. Entonces, digamos lo que, pues yo pongo el ejemplo un poco más, Judy, desde lo que la universidad pide, pero pues si ustedes lo piden así, me parece fabuloso porque es el deber ser, ¿no? Y por todo el tema del lingüismo, pues es lo que más se debería hacer, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los doctorados y en las maestrías, ¿no? Uno tiene que hacer suficiencia de inglés porque parte de la literatura tiene que ser consultada en inglés, ¿no? Muchas gracias, profe. Vale. ¿Alguna otra intervención o paso ya como al ejercicio de búsqueda en bases de datos? Por Bien. ahora no veo manitos levantadas, puede pasar. Ok. Bueno, entonces, habiendo entendido un poco esa lógica, pues nos vamos a encontrar con bases de datos, ¿cierto? Con lugares que se encargan del almacenamiento de los artículos, de las revistas. De hecho, pues yo voy a mostrar como aquí el ejemplo de Uniminuto porque es el que tengo aquí a la mano. Y creo que ustedes también pues lo tienen, todas las universidades pues tenemos ese deber. Tenemos bases de datos, ¿no? Y aquí pues nosotros tenemos como estas, ProQuest, Scopus, Springer, que también es muy, muy conocida. Por cada sección vamos teniendo como unas bases de datos donde se va almacenando la información científica. ProQuest, Edbos, Legis. ¿Sí? Aquí ya encontramos Sagis, ProQuest, Excientia-Direct, Exival, Scopus. Bueno, toda una cantidad de bases de datos donde nosotros vamos a encontrar artículos científicos, ¿cierto? Y esos artículos científicos nos van a permitir a nosotros mirar esas fuentes de información, como las estábamos mostrando. Hay digámoslo, dos bases de datos como que son las más fuertes en la actualidad. Una es Scopus. Scopus es donde pues encontramos como digámoslo,
la literatura que está clasificada como más científica, que tiene procesos como de revisión por pares, como más exigente. Tener un artículo en Scopus es difícil porque requiere todo un proceso de construcción muy depurada, de resultados de investigación pues muy alto, ¿cierto? Entonces, normalmente uno se dirige a esta o a la otra que es Web of Science, que es la otra base de datos que albergan pues mm, como los artículos, ¿cierto? Yo pongo el ejemplo con Scopus porque, mire, esto es aquí que hay estudiantes, una cuestión que las universidades hacen y es invertir en poder tener acceso a estas bases. Por ejemplo, donde yo trabajo no tenemos acceso a esta. Hay otras universidades que sí pagan el acceso a Web of Science y este sí lo tenemos, entonces por eso aquí podemos consultar, ¿cierto? Que son como los dos bases de datos y buscadores más reconocidos, lo que actualmente pues siempre hay un debate si son las mejores o no, pero al menos sí son como las más reconocidas y desde donde uno parte, ¿listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio acá, en Scopus primero. Entonces, cuando uno entiende toda esa lógica de las fuentes de información, entonces se viene uno a buscar acá y lo primero que hace es generar lo que nosotros llamamos un algoritmo de búsqueda, ¿cierto? Hay una, digámoslo, una ecuación de búsqueda que uno diseña, más que algoritmo es una ecuación que uno diseña. Y esa ecuación pues viene dada desde estos criterios que yo voy seleccionando, ¿cierto? Y esa ecuación pues parte de lo que yo quiero buscar. Entonces, lo primero que yo busco pues es mi categoría, ¿sí? Hay unos campos, si ustedes observan acá, pues hay un campo de búsqueda donde yo coloco el nombre. Por ejemplo, voy a poner estrés, que es la categoría que quiero buscar, y le doy buscar. ¿Listo? Entonces le doy buscar y encuentro 2.854 documentos. ¿Listo? Ese es como el primer ejercicio. Ahora, yo puedo buscar aquí, si ustedes miran, puedo seleccionar o buscar por un autor, ¿cierto? Entonces vamos a buscar por aquí más bien un autor, Martínez. Entonces encuentro por aquí un autor Martínez y me va a mandar muchas investigaciones donde aparecen algún Martínez. ¿Listo? 297.000 documentos donde aparece como autor Martínez. Pero si yo pongo, por ejemplo, el título del artículo y pongo Martínez, entonces me van a aparecer muy pocas investigaciones. Bueno, me aparecieron 5.271, pero con unos criterios de búsqueda muy poco definidos. Entonces no me va a servir. Sigue buscándolo más bien como por los autores. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Buscar por la categoría, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy trabajando inteligencia emocional, pues busco por inteligencia emocional y aquí lo dejo en el título del artículo, en el resumen o en las palabras claves. ¿Listo? Entonces buscamos. Y ese es uno de las cosas importantes que tiene las palabras claves, ¿no? Que me permite a mí hacer esa búsqueda de metadata. Entonces empiezo a encontrar una serie de investigaciones donde aparece inteligencia emocional. ¿Listo? Miren, se encontraron 369. Pongámoslo en inglés. Emotional creo que es así, intelligence. Creo que es así. Y entonces, vamos a ver si así me lo busca. No, está mal escrito. Hay que colocarlo bien escrito, si no, no nos hace la búsqueda. Buscamos cómo se escribe inteligencia emocional. Buscamos en SIR nuevamente. Emocional, ya me enredé acá. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Hacemos la búsqueda.
Un momento que se puso emotional intelligence. Entonces, miren ¿qué les quiero mostrar aquí en este primer ejercicio? Cómo existe unos elementos incluyentes o excluyentes. Entonces, me aparecieron 369 artículos en este buscador. Aquí yo puedo seleccionar los años. Incluso me aparecen cuántos artículos en cada uno de los años. ¿Listo? Entonces, digamos que yo selecciono de acuerdo a mis criterios de inclusión los últimos 5. Y aquí también puedo escoger el área de psicología, de ciencias sociales, medicina, profesionales de la salud, artes y humanidades, enfermería, negocios, neurociencias. Entonces, digamos lo que hay, no necesito buscarlo. Tipo de documento, solo artículos. Vamos a dejar solo artículos. Estado de la publicación final, pues están todos. Títulos. Estas son las revistas donde aparecen, ¿cierto? Palabras claves, afiliación. Bueno, eso digamos lo que hay. Bueno, aquí por ejemplo en el lenguaje, yo podría poner solo español e inglés, portugués y croata. Y puedo darle limitar o excluir. Cuando yo le doy limitar, entonces quiere decir que los que seleccioné solo me va a seleccionar esos. O si le doy excluir, me va a excluir los que seleccioné. Entonces le doy limitar y me van a quedar entonces 187 documentos. Es muy importante cuando nosotros estamos haciendo el proyecto en la parte metodológica o en la parte donde corresponda, por ejemplo, en los antecedentes, colocar cuál es la ecuación de búsqueda. ¿Sí? Es muy importante porque eso me va a permitir a mí darle al lector de mi tesis o de mi proyecto cuáles fueron los criterios que yo seleccioné. Entonces, los criterios fueron inteligencia emocional en los últimos 10 años, últimos 5 años, perdón, últimos 5 años, artículos en Scopus, y ¿qué más le limitamos? Le limitamos idioma español e inglés. ¿Listo? Y esa fue la ecuación que utilizamos. Entonces ahí ya tengo delimitado como lo quería, como lo necesito para poder hacer mi estado del arte, ¿cierto? Y yo puedo ir manejando, mire que aquí la ecuación, si ustedes miran aquí, queda hecha la ecuación como los limitantes que yo le he colocado a mis criterios de búsqueda. Y me quedan 187 documentos, ¿cierto? Bueno, a partir de ahí, entonces yo ya puedo entrar a mirar. Hay diferentes tipos de artículos. Si ustedes observan en esta, por ejemplo, tenemos Open Access. Open Access quiere decir de acceso abierto. Este, por ejemplo, no es Open Access, entonces probablemente solo está el resumen. Y bueno, vamos a mirar entonces, por ejemplo, un artículo. Entonces yo digo, este me sirve, lo descargo y ya puedo hacer pues como uso de él para los fines de mi investigación. Este tiene las referencias, empatía, inteligencia emocional y autoestima en estudiantes universitarios. Entonces ya aquí yo tengo el abstract y bueno, tengo como las citas que ellos mencionan. ¿Listo? Esta es como digámoslo, la interfaz que tienen casi todos los buscadores. Tienen casi siempre el inicio, el campo de búsqueda, el tipo de búsqueda que queremos que él busque, en dónde quiere que lo busque. Y a partir de ahí, pues todos los criterios que yo quiera seleccionar. Y yo aquí puedo agregarle pues los criterios que necesite. ¿Listo? Y poner de acuerdo a mi investigación. Entonces, por ejemplo, digámoslo, yo necesito inteligencia emocional y mi investigación es correlacional y le pongo resiliencia. ¿Listo? Entonces, el criterio de búsqueda ya va a ser diferente. Entonces, ya no me va a buscar los 190 artículos, sino solamente 10 que tienen esa correlación. Miren, inteligencia emocional y resiliencia durante el brote de COVID. Ya va a ser mucho más específico por esta ecuación que le coloqué, inteligencia emocional y resiliencia. ¿Listo? Eso es muy importante de acuerdo a estos elementos que ustedes han colocado en los criterios de inclusión y exclusión. Por eso
es muy importante no irse a hacer una búsqueda desaforada, sino una búsqueda muy pensada, muy estructurada desde la lógica que usted viene construyendo en su proyecto de investigación. ¿Listo? Bien. Entonces, ese es Scopus. Ahí ya ustedes, pues, en las bases de datos, pues, ya empiezan a descargar. Uno puede, por ejemplo, aquí ya descargar el abstract. Hay algunos que permiten descargar completamente el artículo. O si no, pues ya a veces uno no puede descargar el artículo y lo necesita. Entonces, lo que hace uno es copiarlo y lo lleva a Google y lo encuentra uno en Google. Tenemos, por ejemplo, vamos no lo deja descargar, entonces a veces lo que uno hace es traerlo acá y mirar si de pronto está acá. Mírenlo, por ejemplo, aquí está. Ojo, hay una página donde uno los puede descargar cuando son de pago, pero es una página pirata que no les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces aquí aquí encuentro el artículo. Como no me lo dejó descargar de acá de Scopus, entonces yo lo puedo buscar en Google y en muchos casos aparece. ¿Listo? Y puedo hacer uso de él. Está como lentico el internet. Lentico. Entonces aquí está. Es un artículo que está en inglés. Asociación entre resiliencia e inteligencia emocional. Y yo ahí ya lo puedo consultar. Es un artículo en inglés y dice pues, está toda la información. ¿Listo? Bien. Ese es Scopus. Ese es Scopus, que es como, pues ahora lo que, digámoslo, para los investigadores está en boom. A partir de ahí, pues entonces ya empezamos a mirar como otros elementos de búsqueda, otros buscadores. Yo siempre, pues por ejemplo, con los estudiantes de monografía les recomiendo Google Académico. Ese es el más popular, más... no, esto no es Google Académico, sí. Entonces, aquí sí me va a aparecer a mí de todo. Inteligencia emocional y resiliencia. Y aquí sí quiero que miremos, si ustedes observan, pues tiene algunos de los elementos, ¿no? Desde el 2018, entonces delimitémoslos. Y entonces ahí lo delimita al 2018. ¿Listo? Y aquí hay algo muy importante que yo quiero mostrarles, que es lo que estábamos mirando de estas fuentes. ¿Sí? Miren estas fuentes que les numeré acá. Pues aquí hay una cuestión muy importante que nosotros vamos mirando. Entonces, miren, aquí en lo que está en verde es muy importante mirar. Si ustedes miran aquí, esto inmediatamente me dice a mí que es una revista, ¿cierto? Entonces, yo puedo entrar al artículo, entremos al artículo. Es una revista, mire que no es una revista Scopus ni Web of Science, no está clasificada, pero sí está indexada, ¿cierto? En la Tindes, Dialnet, Base. Entonces es una revista que estaría dentro de este segundo grupo, ¿sí? No clasificadas, pero sí indexadas, y que si yo lo quiero poner, pues entonces los pongo en mis criterios, ¿cierto? Entonces, sí, voy a tenerlo en cuenta porque la información es importante, la información está bien estructurada, ¿sí? Muy importante en las revistas, este tema del volumen y el número. Ustedes ven que es publicado en el 2020. El volumen se refiere a los años de publicación. Esta es una revista con trayectoria. Este es 21.3, o sea, 23.3. Entonces, una revista que viene publicando, que ya tiene toda una trayectoria académica, ¿cierto? Entonces, es interesante. Pero si miran por ejemplo, este ya es de un repositorio. ¿Sí? Ya este no es de una revista indexada, no es de una revista clasificada, pero está en el repositorio de la Universidad Nacional de Educación. Entonces nos vamos a este tercer grupo. ¿Ven? Este tercer grupo que son los trabajos de grado y de posgrado. Si yo lo voy a utilizar, pues entonces, bueno, uno tenerlo en cuenta en los criterios de inclusión y de exclusión. ¿Listo? Entonces aquí ya, y normalmente los repositorios sí me permiten, pues, en la mayoría de veces, colocarlos. Entonces aquí ya encuentro, descargarlos, perdón. Entonces ya encuentro esta tesis. Esta es una tesis de
Esta es una tesis de inteligencia emocional y resiliencia, es de posgrado, entonces puede ser de una maestría o de una especialización, no lo dice ahí, pero entonces yo ya determino si dentro de mi estado del arte es importante, ¿cierto? De acuerdo también al número de investigaciones y cómo quiero construir mi estado del arte. Por ejemplo, sabemos que es un artículo porque está en Excielo. Excielo es otro de las bases de datos. Entonces, yo me voy acá, inmediatamente él me direcciona a la página de Excielo y en Excielo pues ya encuentro el artículo. Siempre los encontramos aquí a un ladito en inglés o en español en PDF. Listo, este lo hizo, por ejemplo, una doctora en psicología, entonces uno también puede ponerlo como criterio de inclusión, ¿no? Puede ser que no sea una revista indexada, pero sí lo viene haciendo una persona que tiene formación en investigación a alto nivel, ¿cierto? Entonces, puedo tenerlo como uno de mis criterios de inclusión para definir si es o no válido para mi estado del arte, ¿cierto? Aquí ya tenemos otra, ciencia digital, ¿cierto? Redine, bueno, vamos a ver, por ejemplo, no es una revista científica, pero tampoco es tampoco es así. Sí, el texto completo está en la revista de psicología. Sí, está en una revista de psicología y educación. ¿Listo? Entonces, si es en una revista, entonces también lo puedo tener dentro de mis criterios de inclusión y de exclusión en artículos científicos. Entonces, uno podría preguntarse, profe, ¿es válido o no es válido utilizar, que era un poco la pregunta al principio, este tipo de elementos de repositorio? Supremamente válido e importante en la medida en que yo vaya estableciendo mi estado del arte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no, voy a mirar solo inteligencia emocional y resiliencia en Colombia. Si ustedes miran, ninguno de los artículos que hemos revisado es de Colombia, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando uno empieza a ampliar los criterios, ¿no? Ampliémoslo a Latinoamérica, países latinos. Entonces ya uno dice, este es del Perú, entonces me sirve. Tengamos en cuenta textos de repositorio y tengamos en cuenta también textos de revistas científicas. ¿Listo? Entonces ya eso definiendo uno. ¿Qué es lo más correcto cuando uno hace ese estado del arte en estas búsquedas? Pues lo más correcto es que hagamos uso de todo lo que es literatura científica, ¿cierto? Y los repositorios son parte de la literatura científica, ¿cierto? Que viene siendo trabajado con un experto, con un asesor, que viene siendo trabajado por un estudiante durante 1 o 2 semestres y que tiene toda una construcción importante, ¿listo? Entonces, miremos, por ejemplo, este es de un repositorio de la Universidad Sergio Vallejo. Si ustedes miren, por ejemplo, cuando uno hace estas búsquedas, uno empieza a ver que casi todas las investigaciones son del Perú, inteligencia emocional y resiliencia. ¿Sí? Hay como cierta tendencia en el Perú para estudiar, mira, el de Lima, otra de Perú, hay unas de España, vamos a mirar más por acá, inteligencia emocional en estudiantes universitarios. Este está en una biblioteca virtual. Lo importante aquí en estas búsquedas es que yo utilice lo que va en concordancia con mi proyecto de investigación. Por eso al principio les decía, es muy importante tener presente el tema de la lógica del proyecto de investigación, ¿sí? Para no perderme en la búsqueda, ¿cierto? Bueno, bien. Preguntas hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Al parecer todo muy claro, no veo en el chat preguntas, no sé si alguien tenga alguna inquietud, mucho gusto, bien pueda. ¿Alguna sugerencia, pregunta? No, profe, por ahora No. todo está quedando muy claro. Ok, bueno, entonces vamos ya dándole cierre. Miren, la lógica de todas estas bases de datos de literatura científica es la misma. Si usted se mete a Excielo, por ejemplo, que es otra, la lógica es la misma. Inteligencia emocional, usted coloca la categoría y va a empezar
a surgir la misma lógica. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, aquí si me deja filtrar por países, vamos a filtrarlo. Entonces me empieza a mostrar la misma lógica. Vamos a filtrarlo en los últimos 5 años. Filtrar. Y bueno, y ahí vamos encontrando 58 artículos. Vamos a filtrar inteligencia emocional y resiliencia. A ver cómo nos va. No se encontró ninguna, entonces vamos a quitar estos criterios. Miren que la lógica de las bases de datos es completamente la misma. ¿Listo? Es la misma lógica. Entonces, miren, inteligencia emocional y resiliencia. La que vamos a usar. No hay investigaciones en Colombia, en esta base de datos, en Excel. En Excel no se encuentra ninguna referencia. ¿Listo? Entonces, y aquí están pues las revistas. Entonces, la lógica es la misma, es lo que les quiero decir. En todas estas bases de datos, vámonos, por ejemplo, a esta otra, a ProQuest, vamos encontrando una lógica muy similar. Un espacio donde usted coloca la categoría de búsqueda, inteligencia emocional, y le van apareciendo los artículos, revistas científicas, revistas, artículos. Y usted va colocando también, mire que este lo tiene separado, revistas científicas, tesis doctorales y tesinas, por ejemplo. Revistas profesionales, mire que este separa incluso revistas, vamos a mirar revistas profesionales, ¿cierto? No son revistas científicas, pero sí son revistas con temas especializados. Inteligencias múltiples en estudiantes de primera infancia. Vamos a hacer la búsqueda inteligencia emocional y resiliencia. A ver si de pronto encontramos con las dos categorías. Dice que hay 2 resultados. Pero en construcción del rol materno, la capacidad de reflexión a partir, bien, deben de estar en las palabras claves. Entonces, ¿qué les muestro? Lo que les muestro es, miren, ustedes en bibliotecas siempre encuentran las bases de datos, ¿cierto? Y en las bases de datos, usted lo que hace es seguir esa misma lógica, la lógica de búsqueda por categorías, y en las categorías, en los lados, en los costados, pues va a encontrar los criterios que usted puede colocar para ir delimitando su búsqueda. ¿Qué es lo importante en este tema de búsqueda de información? Digamos lo que pueden ser 3 momentos. Un momento anterior a la búsqueda, que usted prepare muy bien la búsqueda, ¿listo? Con todo eso que les mencionaba aquí, que trabajamos aquí. Esto es un momento de preparación de la búsqueda. Usted prepara la búsqueda, ¿listo? Es como un primer momento, se prepara la búsqueda. Luego de preparar la búsqueda, usted hace la búsqueda. Entonces ahí es donde usted debe conocer las bases de datos, que es lo que les estoy mostrando. Y muy importante después, en el ejercicio de búsqueda, saber sistematizar la información buscada. Esos son 3 ejercicios que uno hace cuando hace todo el proceso de búsqueda de información para responder esta pregunta de investigación, ¿cierto? Es el primer momento en cómo usted responde eso, estableciendo el estado del arte. ¿Listo? ¿Para qué? Para que usted pueda entender lo que está investigando, hasta dónde va la gente que lo va investigando, y después usted pueda generar una muy buena discusión y unas muy buenas conclusiones, ¿cierto? Cuando usted tiene un espectro amplio hecho en esto, entonces usted puede comparar sus resultados con los resultados de otras personas, ¿cierto? Cuando usted dice, mire, es que yo apliqué un test de inteligencia emocional y salió alto en todos y bajo en una subcategoría, y usted empieza a comparar eso con estudios de China, de Japón, de Estados Unidos, de México, de Costa Rica, entonces la discusión y por ende sus conclusiones son conclusiones muy ricas. Entonces, este tema de búsqueda de la información en la investigación es supremamente primordial,
porque si yo lo hago con unos criterios muy claros, muy bien preparados, conozco cuáles son los buscadores, ya ustedes saben que está en la biblioteca de las universidades, están las bases de datos, ¿cierto? Y yo lo que puedo hacer es ahora enviarles a Judy, por medio de Judy les hago llegar una listica de bases de datos, aunque eso está en las bibliotecas. Y luego que usted sepa sistematizar muy bien la información, pues que ya sería como todo otro ejercicio que uno normalmente hace en las matrices bibliográficas, ¿cierto? Que ya eso sería pues otro tema muy amplio que nos permitiría a nosotros poder encontrar esos vacíos. Por eso, pues por ahora lo importante es que sepamos entender como esta lógica de por qué aparecen las bases de datos, porque hay unas bases de datos que muestran unos artículos, otros muestran otros. Normalmente uno pues está más popularizado por Google Académico, pero no es el único. Es muy importante que ustedes conozcan esa clasificación de las revistas, pero esas clasificaciones no los pueden limitar, sino que esas clasificaciones pues solamente es para que usted sepa que hay unos artículos que son más de criterios científicos, con unos procesos muy rigurosos, y otros que también los publican literatura científica, pero con unos criterios mucho más suaves. Y que usted cuando vaya a hacer su investigación, su estado del arte, pues usted sepa qué tipo de literatura está leyendo, ¿cierto? Entonces usted sepa decir, no, mire, es que me encontré un libro, me encontré un artículo científico y que ese artículo le dice que es Q1, entonces usted ya sabe que es con un proceso editorial mucho más riguroso, o que usted diga, mire, es que encontré fue en un repositorio y entonces sí voy a utilizarlo de repositorio, y usted diga, encontré tesis de doctorado, de pregrado y las voy a utilizar para hacer mi estado del arte. Y entender que estas plataformas manejan casi siempre la misma lógica. Arriba, donde usted coloca el algoritmo de búsqueda, y unos criterios casi siempre al lado izquierdo derecho, donde usted va delimitando las búsquedas. ¿Listo? Bien, yo creo que Judy y pues, estimados, podemos dejar hasta ahí. Creo que ahí ya hemos abordado como al menos a grandes rasgos el tema de búsqueda de información. Profesor Cristian, pues muchísimas gracias por esta conferencia, ponencia, ya no sé cómo llamarlo, capacitación, pero para mí fue un taller muy práctico, la verdad. Entonces, pues muchísimas gracias por sus conocimientos sobre el tema de investigación. No sé, no veo preguntitas en el chat, seguramente nos quedó muy claro a todos. Muy importante lo que tú dijiste de las bases de datos. La Universidad Cooperativa de Colombia tiene unas bases de datos pero muy dinámicas. De hecho, tenemos unas que fueron suscritas con el Consorcio Colombia, que son las que tú mostrabas ahora, como SACE, ¿cierto? Springer, Nature, Scopus, Indirex, ¿sí? OSFOR. Entonces, pues que si bien es cierto, son en el idioma inglés, pero ellos ya tienen los semilleristas y todos nuestros estudiantes empiezan a adquirir las competencias en el idioma inglés, entonces se les enseñan a hacer las búsquedas en su idioma inglés, ¿sí? Que a medida que vayan consultando, pues puedan de pronto hacerlo en el idioma español, pero que sí o sí las descargas van a ser en el idioma inglés, y esto es muy importante. Y toda la inversión que se ha hecho en estas bases de datos para que ellos las consulten, no más esta mañana tuvimos esa capacitación en todas estas bases de datos del consorcio, para que ellos aprendieran a hacer búsquedas a través de los operadores booleanos y demás. Y son estrategias y herramientas de búsqueda para poder realmente llegar a como la necesidad de búsqueda de la información, ¿cierto? Entonces, a la especificidad, que era lo que usted mencionaba ahora. Entonces, pues no, muchísimas gracias de verdad, profesor, por su acompañamiento en estas jornadas, quinta jornada de semilleros de investigación. A todos, muchísimas gracias por haber participado. Los esperamos el día de mañana. Ahí a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde tenemos uso del gestor bibliográfico Mendeley, que es una herramienta fundamental. Es un gestor que les va a permitir también poder citar y referenciar correctamente en el estilo de citación que se esté manejando. En nuestro caso, pues manejamos también la norma APA séptima edición, y además de eso, pues también les va a servir para que puedan
armar grupos de investigación también dentro de Mendeley, ¿sí? Y poder pues realizar todas sus publicaciones, porque también es una herramienta o una red social académico-científica que también les va a servir mucho para visibilizar todos sus contenidos. Muchísimas gracias a todos por haber participado y los esperamos entonces en el transcurso de toda la semana en la agenda que ya tienen ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Feliz tarde. Chao, Natalia. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Una feliz tarde. Feliz tarde para todos. Gracias.